El vestido negro asfixiaba a Amber como un estrangulamiento. Se lo había comprado hacía 100 años para algún evento universitario, y desde entonces había estado colgado en el último rincón de su armario. ¿Quién le iba a decir que la próxima ocasión para ponérselo sería el funeral de su marido? Amber Nightingale estaba junto a la tumba recién cavada, con los dedos metidos en el bolso. El viento le despeinaba el pelo rojo oscuro del moño, que se había recogido apresuradamente. Miraba el ataúd que se hundía lentamente en la fosa y no podía creer que Graham estuviera dentro. Su Graham Wheatley. Hasta hacía una semana habían estado desayunando juntos en la cocina de su pequeña casa en los suburbios de Columbus. Y ahora compañeros profesores de la universidad hablaban de él en pasado. Mis condolencias. Le estrechó la mano torpemente el profesor Elliot, jefe del departamento de antropología. Graham era un profesional excepcional y una persona maravillosa. Amber asintió maquinalmente. Había escuchado tantas condolencias en los últimos 3 días que se habían convertido en ruido blanco. Todos decían lo mismo. ¡Qué joven! Solo 42 años. ¡Qué talento! ¡Qué amable! Y el invariable, un infarto a esa edad es terrible. Graham murió en sus brazos. Estaban cocinando la cena. Un típico martes por la noche. Él cortaba verduras para la ensalada y ella asaba filetes. De repente se agarró el pecho y se desplomó en el suelo. Amber corrió al teléfono, marcó 911 con dedos temblorosos, volvió junto a su marido e intentó la reanimación cardiopulmonar. La ambulancia llegó 12 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Un infarto masivo, dijo el médico. No podíamos hacer nada. Un hombre tan sano, pensó Amber, mirando los terrones de tierra que caían sobre la tapa del ataúd. No fumaba, no bebía, corría por las mañanas. Doctora Nightingale. Una voz tranquila la sacó de su aturdimiento. Era Della, su ayudante de la clínica veterinaria. Todos en la clínica lo sentimos mucho. Si necesita algo. Gracias, Della, dijo Amber forzando una sonrisa. No me pasará nada. Era veterinaria desde hacía 15 años. Llevaba 7 dirigiendo su pequeña clínica en la zona este de Columbus. Amaba su trabajo con todo su corazón. Así fue como conoció a Graham en primer lugar. Él le había traído un gatito callejero con una pata rota. Amber recordaba su cara de emoción al verla trabajar. Cuidadosa, metódica, segura de sí misma. Eres mágica, le había dicho entonces. Y una semana después le pidió una cita. Habían pasado 10 años de su vida juntos. 10 años que pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. El velatorio se celebró en su casa. Amber se movía entre los invitados como un fantasma, aceptando mecánicamente las condolencias, sirviendo café, organizando los aperitivos que habían traído vecinos y colegas. Dentro había un vacío ensordecedor y sonoro. Cuando se fue el último invitado, se hundió en el sofá del salón y por primera vez en estos días de locura, rompió a llorar. Sollozó largo y tendido, como una niña pequeña. El gato Frank, el mismo que Graham había rescatado, saltó a su regazo y ronroneó, acurrucándose en su cara mojada por las lágrimas. ¿Y ahora qué, Frankie?, susurró, rascando al gato pelirrojo detrás de la oreja. ¿Qué hacemos ahora? La mañana siguiente recibió a Amber con dolor de cabeza y los ojos hinchados de lágrimas. Se duchó, se tomó 2 analgésicos y se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café negro cargado. Había que hacer algo. Seguir adelante. Alguna forma de existir en este mundo nuevo y vacío sin Graham. Lo primero que hizo fue llamar a la clínica y hablar con Della. Volveré en una semana, quizá 2, dijo Amber. ¿Puedes arreglártela sin mí? Por supuesto, doctor Nightingale. No te preocupes, el doctor Parrish ha accedido a cubrirte. Tómese el tiempo que necesite. El siguiente paso de Amber fue ordenar las cosas de su marido. Fue doloroso, pero necesario. Metódicamente revisó su ropa, libros, papeles. Cada objeto contenía un pedazo de su alma, un aroma, un recuerdo. En el armario colgaba su chaqueta de tweed con coderas de cuero, la ropa típica de un profesor universitario. Amber sonrió involuntariamente al recordar cómo se burlaba de él por aquellas chaquetas. Profesor Chic, le había dicho. Graham solo se había reído como respuesta y lo había llamado su uniforme de trabajo. Los jerseys se apilaban ordenadamente en las estanterías. A Graham le gustaba envolverse en lana caliente en invierno
en lugar de poner la calefacción a tope. Ahorro dinero y cuido la naturaleza, explicó. Amber le pasó la mano por las mangas de la camisa, aspirando el leve aroma de su colonia. Graham siempre usaba el mismo perfume, algo con notas de sándalo y bergamota. Ella le había regalado ese perfume en su primer aniversario, y él le había sido fiel todos estos años. Las estanterías del estudio de Graham estaban repletas de obras científicas sobre antropología, historia y etnología. También había libros de ficción. A Graham le encantaban los clásicos y la literatura moderna. Ámbar tocó los lomos de los volúmenes. Muchos de ellos tenían notas, marcapáginas, páginas dobladas. Graham solía decir que un libro debía ser una herramienta de trabajo, no una pieza de museo. En el cajón de su escritorio encontró una carpeta que nunca había visto. Dentro había un certificado de propiedad, escrituras notariales, fotografías de alguna antigua granja y un mapa con un sendero marcado. Según los documentos, Graham poseía una granja con dependencias a 2 horas de Columbus, en los bosques del condado de Hocking. La propiedad pasó a sus manos hace 5 años de algún pariente por parte de padre. ¿Una granja?, susurró Amber mirando las escrituras. ¿Tenías una granja de la que no me habías hablado? Frunció el ceño, tratando de recordar. Algo así había mencionado Graham, pero siempre de pasada. Heredé la antigua parcela de un tío abuelo, había dicho una vez. Un lugar donde estoy investigando, dijo en otra ocasión, cuando se había ido de fin de semana. Siempre solo, sin llevarla con él. Las condiciones allí son terribles, cariño. No estarás cómoda. Y yo necesito concentrarme en el trabajo. Amber recordó haberse ofrecido a ir con él una vez. No estorbaré, dijo. Me llevaré un libro, daré un paseo. Yo también necesito salir de la ciudad de vez en cuando. Entonces Graham replicó bruscamente. No, Amber. Este no es un lugar para relajarse. Y te pido que respetes mi espacio personal. Ella se ofendió entonces, pero lo olvidó rápidamente. Graham tenía la costumbre de retirarse de vez en cuando a trabajar. Escribía trabajos de investigación y preparaba material para conferencias. Como profesor de antropología, había hablado a menudo de la necesidad de paz y tranquilidad para el trabajo intelectual serio. Pero ahora, al mirar los papeles, Amber sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que su marido le había ocultado toda una parte de su vida. ¿Por qué nunca le había hablado con detalle de la granja? ¿Por qué se había negado en redondo a llevarla allí? Extendió viejos extractos bancarios sobre la mesa. Cada mes ingresaba una suma considerable en una cuenta denominada mantenimiento de la herencia. Al parecer, el mantenimiento de la granja requería gastos considerables, y ahora esos gastos recaerían sobre sus hombros. La situación económica de Amber tras la muerte de su marido era, cuando menos, precaria. Su clínica le aportaba unos ingresos constantes pero modestos. El sueldo de Graham en la universidad era la principal fuente de su bienestar. Ahora no solo tenía que pagar la hipoteca de su casa, sino también los gastos de mantenimiento de una granja desconocida, además del seguro. Amber suspiró, recordando su conversación de ayer con el agente de seguros. Lo siento, señora Whitley, pero su marido solo contrató la póliza hace 2 años. Si fallece por causas naturales en los 3 primeros años de vigencia de la póliza, el pago será solo del 30% de la suma asegurada. Amber dio un sorbo a su café frío y miró a Frank, que dormía en un rincón de la cocina. Su esponjosa cola roja se agitaba en sueños. ¿Qué voy a hacer, Frankie?, susurró. Lo más sensato parecía ser vender la granja. Amber no necesitaba una casa de campo, y mucho menos una tan remota. Las ganancias la ayudarían a recuperarse, a pagar la hipoteca, tal vez a ampliar la clínica. Pero antes de vender, necesitaba ver por sí misma cómo era el lugar y por qué Graham la había protegido tanto de ella. En las fotos adjuntas, la granja parecía bastante descuidada. Pintura descascarillada en las paredes de la casa de madera, un granero inclinado, un patio lleno de maleza. Obviamente, las fotos se tomaron hace mucho tiempo, antes de que Graham se hiciera cargo de la propiedad. Me preguntaba qué aspecto tendría la granja ahora, después de 5 años como propietario. Amber se quedó pensativa, golpeando la mesa con los dedos. Cuanto más reflexionaba sobre la misteriosa granja, más aumentaba su curiosidad. ¿Qué ocultaba Graham allí? ¿Por qué insistía tanto en no querer enseñársela? Siempre habían parecido la pareja perfecta.
el profesor inteligente y tranquilo, y la veterinaria enérgica y práctica. Ambos amaban los animales, la naturaleza, los buenos libros. No tenían hijos. Primero lo pospusieron a causa de sus carreras. Luego, Amber tuvo problemas para concebir. En los últimos años, este tema se volvió doloroso, y tácitamente decidieron no volver a mencionarlo. Su matrimonio no fue tranquilo. Hubo peleas, malentendidos y periodos de distanciamiento. Pero Amber siempre estuvo segura de que estaban unidos y de que no había secretos graves entre ellos. Ahora, al mirar los documentos de esta misteriosa granja, sintió que esa confianza se derrumbaba. Amber recordó su última conversación. Graham había dicho que este fin de semana volvería a trabajar en la granja. Iba a hacer su viaje habitual, uno de tantos. Pero no lo consiguió. Murió el martes por la noche, con un cuchillo de cortar verduras en la mano y un tomate sin cortar en la tabla de cortar. ¿Podría la granja tener algo que ver con su muerte? ¿Podría esconderse allí la respuesta a por qué un hombre sano murió repentinamente de un ataque al corazón? Una llamada la sacó de su ensueño. Era la madre de Amber, que llamaba desde Florida. «¿Cómo estás, querida?», preguntó Helen Nightingale con su característica voz ligeramente ronca. «Bien, mamá», contestó Amber sujetándose el teléfono con el hombro y recogiendo los papeles esparcidos por la mesa. «En la medida de lo posible. Volaría a verte, pero ya sabes mi artritis». «No pasa nada, mamá. No tienes que preocuparte. Tengo amigos aquí, colegas. ¿Estás segura? Tal vez deberías venir y quedarte conmigo por unas semanas. Un cambio de aires te vendría bien». «Gracias, pero no», dijo Amber en voz baja. «Tengo que ocuparme de las cosas de aquí. La clínica, la casa y algunas otras cosas». Amber no mencionó la granja. No quería hablar de ello por teléfono, sobre todo porque aún no había decidido qué hacer con ella. Después de hablar con su madre, Amber volvió a estudiar las escrituras. Según estas, Graham había heredado la propiedad de Noah Whitley, primo de su padre. Graham nunca había hablado de este pariente. De hecho, nunca hablaba mucho de su familia. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 16 años. Después de eso, fue criado por su tía, que también había muerto hacía mucho tiempo. Que Amber supiera, no tenía más parientes cercanos. Rebuscando entre los papeles, Amber se topó con un sobre de llaves. En la pegatina adjunta, la letra de Graham decía: «Granja, puerta, casa, dependencias. Llave de casa de repuesto bajo la maceta a la derecha de la entrada». La solución maduró rápidamente. Amber llamó a Della y le dijo que tardaría unos días más en salir del trabajo. Entonces se puso en contacto con un agente inmobiliario especializado en propiedades rurales. «Me gustaría ver la propiedad antes de ponerle precio», dijo. «¿Cuándo podríamos vernos allí?» «Primero iré yo», dijo Amber. «Te llamaré en un par de días». A la mañana siguiente se despertó con la firme intención de visitar la granja. Era una sensación extraña. No solo curiosidad, sino una inexplicable necesidad de saber qué ocultaba su marido. Era como si, sin ese conocimiento, no pudiera despedirse realmente de él. Dejarlo marchar. Amber preparó una pequeña bolsa por si tenía que pasar la noche allí. Una muda de ropa, artículos de aseo, una linterna, un botiquín de primeros auxilios. Me ocupé de Frank. Le dejé comida y agua suficientes y 2 bandejas sanitarias limpias. El vecino prometió venir esta noche para comprobar que todo estaba bien. «Volveré pronto, amigo», dijo, rascando al gato detrás de la oreja. Frank se limitó a entrecerrar los ojos verdes, somnoliento. Antes de marcharse, Amber revisó los papeles de la granja una vez más y estudió la ruta en el mapa. El trayecto era largo, unas 2 horas por la autopista y otros 20 minutos por caminos rurales. Tendría que repostar y quizás comprar algo por el camino. ¿Quién sabía en qué condiciones estaba la granja o si había algo para comer? Después de cerrar la casa, Amber se subió a su viejo Honda y se quedó un momento con las manos en el volante. ¿Qué le esperaba en aquella misteriosa granja? ¿Por qué Graham había tenido tanto cuidado en ocultarle aquel lugar? Y lo más importante, ¿qué iba a saber de su marido, al que ahora sentía que no conocía tan bien como creía? Suspirando, Amber arrancó el motor. Fuera cual fuera la respuesta, estaba preparada para oírla. Era hora de descubrir la verdad. La mañana de Columbus quedó atrás, disolviéndose en la bruma del retrovisor.
Amber condujo hacia el oeste, en dirección a las colinas del condado de Hawking. El cielo estaba cubierto de nubes grises, con ocasionales rayos de sol que se abrían paso, pintando manchas claras en el asfalto. La carretera estaba casi vacía. De vez en cuando había camiones o monovolúmenes familiares, pero Amber iba sola con sus pensamientos la mayor parte del camino, y había mucho en lo que pensar. Ahora que la conmoción inicial por la muerte de su marido había empezado a remitir, afloraban en su mente recuerdos de las rarezas de su comportamiento, momentos a los que antes no había prestado atención, pero que ahora, a la luz de las circunstancias de la granja secreta, cobraban un nuevo significado. En los últimos 3 o 4 años, Graham había estado fuera de casa con más frecuencia. Sus viajes de investigación se habían hecho más frecuentes, a veces 2 veces al mes. Amber lo achacaba a la creciente carga de trabajo en la universidad. Nuevos cursos, clases adicionales, trabajo con estudiantes, además de su deseo personal de privacidad para trabajar. Ahora se preguntaba si realmente pasaba tanto tiempo escribiendo trabajos de investigación, o la granja había servido para otra cosa desde el principio. También le vinieron a la mente las conversaciones telefónicas. A veces Graham contestaba al teléfono con reservas, con una sola palabra, claramente reacio a hablar delante de ella. Sí, entiendo. Bien. Estaré allí a las 5. No, está bien. Y entonces, al notar su atención, se iba a otra habitación o fuera para terminar la conversación. Cuando se le preguntaba directamente, se mostraba evasivo. Solo un colega de la universidad. Estábamos hablando del plan de estudios. O, ha llamado el editor por mi artículo. En esos momentos no la miraba a los ojos, como si temiera que ella leyera una mentira en ellos. Había otra rareza, encontrarse con extraños. En varias ocasiones, Amber había visto a Graham hablando con personas que no conocía, ni compañeros de la universidad, ni conocidos comunes. Una vez fue un hombre alto y delgado con el pelo largo y gris recogido en una coleta. Estaban fuera del campus universitario, discutiendo acaloradamente sobre algo. Cuando Amber se acercó a ellos, el desconocido se despidió rápidamente y se alejó. Graham lo presentó simplemente como un viejo amigo, pero no explicó nada más. En otra ocasión, una joven morena con rastas cortas y muchos anillos de plata en los dedos pasó por su casa. Trajo una especie de carpeta de archivos y Graham y ella se encerraron en su despacho durante 1 hora. Cuando Amber preguntó quién era, Graham dijo que una estudiante de posgrado de otra universidad consultando sobre su tesis. Cuando le preguntó por qué se reunían en su casa y no en la universidad, le contestó irritado que no era asunto suyo. Amber recuerda que entonces le sorprendió su brusquedad. Graham no solía perder los nervios y, desde luego, nunca había sido grosero con ella. Ella lo atribuyó al cansancio y al estrés laboral. Pero ahora, ¿qué has estado escondiendo, Graham?, susurró, apretando el volante. Un pensamiento inesperado hizo que su corazón se apretara. ¿Has tenido otra mujer? Pero el pensamiento parecía absurdo. Graham no parecía un hombre capaz de la infidelidad. Siempre honesto, franco, fiel a sus principios. Aunque no le había estado ocultando la existencia de la granja todos estos años, Amber sacudió la cabeza, apartando los pensamientos oscuros. No debería haber pensado en lo peor. Seguro que todo esto tenía una explicación sencilla. El navegador le indicó que se desviara de la autopista principal por una carretera secundaria. El paisaje fuera de la ventanilla se volvió aún más rural. Granjas, campos, bosques. Tras la siguiente curva, el asfalto cambió a una carretera de grava. El Honda de Amber rebotaba en los baches y tuvo que reducir la velocidad. Más adelante apareció una pequeña tienda de comestibles con gasolinera, una típica parada rural donde comprar lo necesario y repostar. Amber decidió parar. El depósito estaba casi vacío y merecía la pena aprovisionarse de comida, pues no sabía lo que le esperaba en la granja. La tienda estaba fresca y en penumbra en su interior. El anciano que estaba detrás de la caja registradora hojeaba perezosamente una revista de pesca y ni siquiera levantó la vista cuando sonó el timbre que había sobre la puerta. Amber preparó rápidamente una cesta con lo esencial: pan, queso, algunas conservas, botellas de agua, un paquete de café y leche. Después de pensarlo un poco, añadió un paquete de galletas y una chocolatina. «Llene el depósito, por favor», dijo acercándose a la caja.
El hombre asintió en silencio y empezó a fichar las compras. ¿Puede decirme cómo llegar a la granja Whitley?, preguntó Amber. Está por aquí. El hombre la miró por primera vez. Unos ojos azules descoloridos con párpados pesados. ¿Whitley? ¿La del viejo Noah? Entrecerró los ojos. ¿Y tú quién eres? Soy Amber Nightingale. Quiero decir, Whitley, la viuda de Graham Whitley. Ahora soy la dueña de la granja. Algo brilló en los ojos del anciano. ¿Sorpresa? ¿Preocupación? Pero desapareció de inmediato. Lamento su pérdida, señora, dijo, entregándole la bolsa de la compra. La granja está a 8 kilómetros por este camino. Pasará un puente sobre un arroyo y luego hay una bifurcación, y usted irá a la derecha. Verás una verja con un buzón. Gracias, pagó Amber y cogió el paquete. ¿Desde cuándo conoce esta granja? Toda mi vida, respondió el anciano. Noah Whitley fue mi vecino hasta que murió. Era un buen hombre. Y su sobrino. Mi marido. ¿Lo era a menudo? El viejo se encogió de hombros. No salgo por allí muy a menudo, pero sin duda había alguien viviendo en la granja en los últimos años. Las luces estaban encendidas por las noches. Gracias, repitió Amber dirigiéndose a la puerta. Tenga cuidado, señora, dijo de pronto el anciano siguiéndola. Esto es un lugar salvaje, y en la granja Whitley ocurren todo tipo de cosas. Amber se dio la vuelta, pero el viejo ya había vuelto a su revista, fingiendo que la conversación nunca había tenido lugar. Repostó el coche y siguió su camino. Las palabras del viejo eran inquietantes. Pasaron varias cosas. ¿Qué quería decir? ¿Y por qué tenía la sensación de que no le estaba contando algo? El camino empeoraba. La grava daba paso a la tierra, llena de surcos por la lluvia. El Honda luchaba por superar baches especialmente profundos. Amber empezó a preocuparse por la posibilidad de quedarse tirada en medio de la nada, sin comunicación alguna. La señal de su teléfono móvil había desaparecido hacía tiempo. Pronto apareció el puente sobre el arroyo, una vieja estructura de madera que crujía bajo el peso del coche. Luego, la bifurcación que había mencionado el anciano. Amber giró a la derecha y unos minutos después vio la verja metálica. Nada más llegar, se fijó en una mujer que caminaba junto a la carretera. Era una figura alta y desgarbada, vestida con un vestido caqui sin forma. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha en la cabeza. En las manos llevaba una cesta llena de hierbas o flores. La mujer se giró al oír el ruido del coche que se acercaba, y Amber vio un rostro arrugado, de barbilla afilada y ojos oscuros y hundidos. Era difícil determinar su edad, entre 50 y 70 años. Amber se detuvo a su lado y bajó la ventanilla. «Hola», dijo. «Perdone, ¿podría decirme si esto es la granja Whitley?» La mujer la miró, estudiándola, como si la estuviera evaluando. «¿Y usted quién es?», preguntó en voz baja y ronca. «Me llamo Amber, Amber Whitley. Ya, la viuda de Graham Whitley». Ante la mención del nombre de Graham, la mujer se estremeció extrañamente. Luego entrecerró los ojos. «Una viuda, entonces. ¿Entonces, está muerto?» «Sí». Amber se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Hace una semana. Un infarto». La mujer resopló, como si hubiera oído algo irónico. «Vaya, un ataque al corazón. ¿Quién lo hubiera dicho?» Había algo en su tono que hizo recelar a Amber. «¿Conocía a mi marido?» «Sí», asintió la mujer. «Soy Orlid Fallow. Vivo por aquí». Hizo un gesto con la mano en dirección al bosque. «He visto a tu marido a menudo. Solía venir aquí a menudo». Amber percibió un subtexto en la última palabra. «¿Podría contarme algo más?», preguntó. «Ya, no creo que supiera mucho de lo que hacía aquí». Orlid sonrió, mostrando unos dientes inesperadamente blancos. «¿Te ocultó algo, querida?», negó con la cabeza. «Eso es propio de él. Siempre fue reservado». «¿Y qué hacía aquí?», preguntó Amber con insistencia. Orlid se acercó al coche y se asomó por la ventanilla. Olió algo herbáceo y terroso. «Un trabajo importante», dijo con expresión incomprensible. «Un trabajo importante. De los que ni siquiera se cuentan a las esposas». «¿Qué clase de trabajo?». Amber empezaba a perder la paciencia con estos acertijos. «Será mejor que lo averigües por ti misma», se enderezó Orlid, «ya que ahora eres el dueño de la granja. Aunque…» entornó los ojos. «¿Por cuánto tiempo? ¿Vas a vender?» «Ya, aún no lo sé», respondió Amber con sinceridad. «Primero quiero hacerme una idea del lugar.
Sabia decisión, asintió Orlit. No tengas prisa por vender. Quizá te des cuenta de que la granja vale más de lo que parece. Se dio la vuelta y se alejó por el camino sin volverse, como si la conversación hubiera terminado. Espera, gritó Ámbar tras ella. ¿Qué quieres decir? Pero Orliet no se volvió. Solo agitó la mano sin volverse. Ya lo verá, señora Whitley, ya lo verá. Ámbar observó a la extraña mujer alejarse por el polvoriento camino y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué era aquello? ¿Una advertencia? ¿Una indirecta? ¿Y cómo sabía esta mujer sus planes de vender la granja? ¿Se lo había dicho Graham? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como avispas perturbadas, pero no había respuestas. Ámbar sacudió la cabeza y se marchó. Pronto lo averiguaría por sí misma. No quedaba mucho por averiguar. La verja metálica estaba cerrada con un enorme candado. Amber salió del coche, sacó un manojo de llaves del bolso y abrió el candado. La puerta se abrió con un largo crujido que parecía resonar en las colinas circundantes. Al entrar en el patio, Amber volvió a salir para cerrar la verja. Solo ahora pudo ver bien la granja. La casa de madera de 2 plantas parecía vieja pero robusta. La pintura blanca se estaba descascarando en algunos lugares, pero en general parecía bien cuidada, sin tejados ni paredes caídos como en las viejas fotografías. Detrás de la casa había otros edificios, un granero o cobertizo, una especie de garaje y otras dependencias. La zona alrededor de la casa estaba limpia y la hierba bien cortada. Era evidente que la granja estaba cuidada. La única disonancia eran las ventanas de la casa, todas cerradas con pesadas cortinas oscuras, que hacían que la casa pareciera deshabitada, abandonada, a pesar de su aparente pulcritud. Amber caminó lentamente hacia la puerta principal. Era sólida, de madera, con un picaporte ennegrecido por el tiempo. Junto al porche había una gran maceta de barro con algunas plantas secas. Parecía que allí habían crecido flores el año pasado, pero ahora solo quedaban tallos secos. Llave de repuesto de la casa bajo la maceta a la derecha de la entrada. Recordó Amber la nota de Graham. Se agachó, levantó la pesada maceta y efectivamente encontró la llave debajo, empañada por el tiempo y la intemperie. Por un momento, Amber sostuvo la llave en la mano, indecisa de dar el paso final. Por su mente pasaron todas las cosas extrañas de aquel lugar. La insistencia de Graham en no traerla aquí, sus respuestas evasivas, las pistas crípticas de Orlit, incluso la advertencia del anciano de la tienda. ¿Qué le esperaba tras aquella puerta? ¿Qué secretos guardaba esta casa? El corazón le latía con fuerza en la garganta. Respiró hondo. Introdujo la llave en la cerradura y giró. La cerradura hizo clic. La puerta crujió al abrirse. Estaba en el umbral de una casa en la que nunca había estado. Una casa que había pertenecido a su marido, pero a la que él nunca la había invitado. Una casa que ahora era de su propiedad, junto con todos los secretos que guardaba. Tras dudar un momento, Amber cruzó el umbral y se adentró en la fría oscuridad de la vieja granja. Lo primero que sintió al cruzar el umbral fue el olor. No era el olor a humedad de una casa abandonada, como había esperado, sino una compleja mezcla de olores. Serrín fresco, heno, un ligero matiz almizclado que le recordaba a los animales y un leve olor a antiséptico. Se detuvo en el pasillo, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. La luz del sol apenas se filtraba a través de las cortinas corridas, creando un extraño juego de sombras. El interior era sencillo, incluso ascético. Un suelo de madera, desgastado por el tiempo, papel pintado anticuado con un estampado floral descolorido, unos cuantos percheros en la pared. Amber avanzó unos pasos y se quedó inmóvil al oír un sonido extraño, un suave gorjeo procedente de algún lugar de la parte trasera de la casa. Su corazón se aceleró. ¿Había alguien en la casa? ¿Había alguien aquí?, gritó, pero solo le respondió su propia voz. El gorjeo se repitió y se añadió otro sonido, algo parecido a un ronroneo bajo y vibrante, demasiado fuerte para un gato doméstico. A Amber se le erizaron los pelos de la nuca. Con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible, avanzó en la dirección de los sonidos. Pasó por delante de un modesto salón con un sofá y un sillón desgastados. Se asomó a la cocina, limpia pero claramente en desuso. Finalmente, llegó a una puerta al final del pasillo. Los sonidos se habían hecho más fuertes.
A los gorjeos y ronroneos se sumaban crujidos, rasguños y una especie de chasquido. Amber se quedó inmóvil frente a la puerta, con la mano congelada en el pomo. ¿Y si Graham guardaba aquí algún animal peligroso? ¿O tal vez no había una colección de animales esperándola detrás de la puerta? Sino algo totalmente distinto, algo que su marido se cuidaba tanto de ocultar. Armándose de valor, giró el pomo y empujó la puerta. Por un momento no pudo creer lo que veía en sus ojos. La habitación que debería haber sido un salón o un comedor se había convertido en un mini zoo. A lo largo de las paredes había jaulas y pajareras de varios tamaños, algunas de ellas equipadas con sofisticados sistemas de soporte vital, con lámparas, filtros y control climático. Y en esas jaulas vivían animales. Una gran variedad de animales, muchos de los cuales Amber, a pesar de su experiencia veterinaria, solo había visto en fotografías o en zoológicos. En una gran jaula junto a la ventana estaba sentado un ara escarlata brillante, cepillándose las plumas. En el acuario que ocupaba casi toda la pared, nadaban peces de colores extraordinarios. En el amplio recinto cubierto de paja fresca, descansaban dos pequeñas criaturas que parecían gatitos, pero que claramente no eran gatos domésticos. Cervales, susurró Ámbar, reconociendo la coloración moteada de los cachorros de gato africano. Dios mío, Graham, ¿qué has hecho aquí? Recorrió lentamente la habitación, examinando a sus habitantes. Además de Lara y los cervales, había un par de pequeños monos de juguete acurrucados en un rincón de su jaula, varias especies de reptiles raros en terrarios y un pequeño mono de ojos inteligentes que miraba con curiosidad al desconocido. En total, Amber contó más de 10 especies de animales exóticos, muchos de los cuales sabía que estaban protegidos como especies en peligro de extinción. Tenerlos en casa era ilegal. A Amber se le encogió el corazón. ¿Realmente contrabandeaba Graham animales exóticos? Su amable y honesto marido formaba parte del horrible negocio que ella siempre había despreciado como veterinaria. Pero entonces su mirada se posó en un escritorio situado contra la pared más alejada de la habitación. Estaba lleno de papeles, carpetas y fotografías. Amber se acercó y empezó a mirar los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. No eran facturas de ventas de animales ni listas de clientes dispuestos a pagar una fortuna por una mascota exótica. Eran historiales médicos, registros de la dieta de los animales, su régimen de alojamiento, su comportamiento. Cada registro era meticuloso, detallado, con fechas y observaciones. La letra de Graham, pulcra y ligeramente inclinada hacia la izquierda, cubría página tras página. En una carpeta, Amber encontró documentos con el logotipo de la Global Wildlife Rescue Network, una organización internacional dedicada a salvar la vida salvaje de los cazadores furtivos y el comercio ilegal. Al lado había una tarjeta de identificación a nombre de Graham Whitley, que confirmaba su condición de voluntario de la organización. Amber se hundió en la silla y sintió que se le levantaban las rodillas de alivio. Graham no era un contrabandista, era un rescatador. No vendía esos animales, los rescataba. Con las manos temblorosas, hojeó los papeles y ató cabos. La documentación mostraba que Graham llevaba más de 5 años trabajando con GWRN. Ofrecía su granja como instalación intermedia para animales confiscados a cazadores furtivos o rescatados de traficantes ilegales. Allí los animales recibían el tratamiento necesario. Eran rehabilitados y luego enviados a santuarios, zoológicos o centros de rehabilitación, según su especie y estado. En una de las carpetas, Amber encontró fotografías. En ellas se veía a Graham, su Graham, con ropa de campo y unos prismáticos al cuello, junto a un grupo de hombres con uniforme de guardabosques. En otra foto, sostenía a un bebé mono en brazos, alimentándolo cuidadosamente con un biberón. En una tercera, ayudaba a un veterinario a poner una inyección a algún animal grande inmerso en la anestesia. Su marido llevaba una doble vida, pero no la que ella temía. No la engañaba con otra mujer. No hacía nada ilegal, al menos desde el punto de vista moral, aunque mantener a esos animales sin permisos especiales probablemente infringía muchas normas. Estaba salvando especies en peligro de extinción, y por alguna razón se lo ocultaba. Amber siguió estudiando los papeles, intentando averiguar por qué Graham mantenía en secreto su noble misión.
La respuesta no tardó en llegar, en forma de cartas amenazadoras, impresiones de correos electrónicos en los que desconocidos prometían hacer tratos con quienes interfirieran en sus negocios. La caza furtiva y el comercio ilegal de animales salvajes es un negocio enorme que mueve miles de millones de dólares. Y la gente que está detrás no se detiene ante nada para proteger sus beneficios. Graham no ocultaba sus actividades para estafar a Amber. Intentaba protegerla. A Amber se le llenaron los ojos de lágrimas. Su marido había muerto guardando el secreto no para él, sino para ella. Y ahora que él se había ido, ese secreto y todos los peligros asociados a él habían pasado a ella. Estaba tan absorta en sus pensamientos y papeles que no oyó inmediatamente el ruido del coche que se acercaba. Solo cuando la puerta se cerró de golpe, Amber se sobresaltó y se acercó a la ventana, descorriendo con cuidado la cortina. Un jeep de color caqui andrajoso estaba en la entrada. De él bajó un hombre de mediana edad, alto y enjuto, con el pelo canoso y la barba cuidada. Llevaba una chaqueta de campaña, pantalones caqui y un walkie-talkie colgado del cinturón. El desconocido se dirigió con paso seguro hacia la casa, como un hombre que sabía moverse. Amber sintió que el corazón se le volvía a acelerar. ¿Quién era? ¿Un amigo de Graham o una amenaza? Rápidamente miró a su alrededor en busca de algo que pudiera servirle de arma, pero no había nada adecuado. Llamaron a la puerta con confianza, pero sin agresividad. 3 golpes, una pausa, 2 más. Parecía una señal tentativa. Amber se acercó lentamente a la puerta, pero no la abrió. ¿Quién es?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Hubo un momento de silencio y luego una voz de hombre dijo, con ligera sorpresa: «Soy Eldon Pryor». «¿Quién es usted?». El nombre no le decía nada a Amber. «Soy Amber Whitley», respondió ella, «la mujer de Graham». De nuevo una pausa, luego otra silenciosa. «¡Mierda! Señora Whitley, por favor, abra la puerta. Tenemos que hablar». Algo en la voz del desconocido, sinceridad, cansancio, ligera confusión, hizo que Amber confiara en él. Abrió la puerta. De cerca, Eldon Pryor parecía aún más agotado de lo que parecía a través de la ventana. Las profundas arrugas alrededor de los ojos, la piel curtida de un hombre que ha pasado mucho tiempo al aire libre, la mirada cautelosa. Pero había algo en él que lo disponía. La mirada recta de sus ojos grises, el rostro honesto. «Señora Whitley», le tendió la mano. «Ya lamento su pérdida». Graham era un buen hombre. Amber le estrechó la mano, notando los callos en la palma. Las manos de un hombre acostumbrado al trabajo físico. «Gracias, señor Pryor. ¿Usted trabajó con mi marido?». Eldon asintió, mirando por encima de su hombro hacia la sala de estar, de donde procedían los sonidos de los animales. «Sí, éramos colegas. ¿Podemos pasar? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Amber dio un paso atrás, dejándola entrar en la casa. Eldon entró directamente en la sala de los animales, como alguien que conocía bien la distribución de la casa. Se dirigió directamente al recinto de los cervales, comprobó los cuencos de comida y agua, y luego inspeccionó rápidamente el resto de los animales, murmurando algo para sí. «Están bien», dijo finalmente, volviéndose hacia Amber. Temía que después de lo que le pasó a Graham, no hubiera nadie que cuidara de ellos. «Acabo de enterarme hoy», dijo Amber cruzando los brazos sobre el pecho. «Graham nunca me habló de este lugar, de su trabajo aquí». Eldon suspiró y se sentó en una silla junto a la mesa, indicando a Amber que se sentara frente a él. «Sí, ya lo sé. Quería mantenerte al margen de todo esto, del peligro que entraña nuestro trabajo». «¿Qué clase de peligro?». Amber se sentó, sin dejar de mirar a Eldon. «Ya encontré algunas cartas amenazadoras. Eso es solo la punta del iceberg». Eldon se frotó la cara con las palmas de las manos, como si tratara de enjugar el cansancio. «Señora Whitley». «Amber, por favor». Amber asintió. Su marido formaba parte de una red internacional que luchaba contra los cazadores furtivos y el comercio ilegal de animales salvajes. Es el tercer mayor negocio ilegal del mundo, después del tráfico de armas y drogas. Y la gente que está detrás es tan peligrosa como los capos de la droga o los traficantes de armas. Amber sintió un escalofrío. ¿Y Graham? ¿Iba tras ellos? ¿Se enfrentó a ellos? No directamente,
Elden negó con la cabeza. Nuestro trabajo consiste en rescatar animales que ya han sido arrebatados a cazadores furtivos o contrabandistas. Somos el término medio. Les quitamos los animales a las autoridades y los ponemos en manos seguras. Santuarios, perreras especializadas, zoológicos con buena reputación. Rodeó la habitación con la mano. Esta granja es uno de nuestros puntos de transferencia. Aquí los animales reciben los cuidados que necesitan, se recuperan del estrés y siguen su camino. Graham propuso este lugar hace 5 años, cuando se incorporó a nuestra organización. Pero si no os enfrentáis directamente a los cazadores furtivos, ¿de dónde vienen las amenazas?, preguntó Amber. Elden sonrió con amargura. El mundo es un pañuelo, Amber. Sobre todo el mundo de los que trafican con animales exóticos. La información se filtra. Algunos de los aduaneros hablan demasiado. Algunos de los empleados del santuario cobran doble sueldo. Y a veces se quedó callado, como buscando palabras. A veces nuestro trabajo va más allá de la mera mediación. Cooperamos con las fuerzas del orden, ayudamos a identificar los canales de contrabando, proporcionamos peritajes. Y es peligroso, terminó Amber por él. Sí, respondió Elden con sencillez. Es peligroso. Por eso Graham no quería que participaras. Dijo que no aprobarías su decisión de mantenerlo en secreto, que querrías ayudar a... Y eso te pondría en peligro. Amber negó con la cabeza, sintiendo que un grumo de amargura y resentimiento crecía en su pecho. Debería habérmelo dicho. Yo lo habría entendido. Le habría apoyado. Él lo sabía, dijo Elden en voz baja. Por eso se calló. No temía tu juicio, sino tu apoyo. Temía que quisieras involucrarte. Amber recordó su trabajo, el cuidado diario de los animales, los tratamientos, las operaciones. Por supuesto que querría ayudar. Sus conocimientos profesionales serían inestimables para esos animales. Pero ahora, continuó Elden, todo ha cambiado. Graham se ha ido. Y necesito saber qué piensas hacer con esta granja, con los animales. Había ansiedad en su voz, y Amber se dio cuenta de que temía su decisión. Sinceramente, vine aquí con la intención de vender la granja, admitió. He tenido problemas económicos desde que murió Graham, y mantener este lugar... Lo comprendo, asintió Elden. Pero quizá haya otra salida. La organización paga el mantenimiento de los animales, todos sus gastos. Necesitamos la granja, Amber. Hay muy pocos lugares donde se pueda mantener de forma segura y legal a los animales confiscados. No sé, Amber se frotó las sienes. Todo esto es demasiado repentino. Necesito tiempo para pensarlo. Elden asintió, pero aún había preocupación en su mirada. Por supuesto, pero hay algo más que debes saber. Amber se puso tensa. ¿De qué se trata? Elden hizo una pausa, como si dudara si pronunciar las siguientes palabras. No creo que la muerte de Graham fuera accidental, dijo al fin. ¿Un infarto en un hombre sano de 42 años? Después de haber recibido varias amenazas, después de empezar a trabajar con el FBI en un caso de contrabando de aves raras, Amber sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Crees que fue asesinado? Creo que es totalmente posible, respondió Elden con seriedad. Hay muchas sustancias que pueden provocar síntomas similares a los de un infarto. Sustancias difíciles de detectar en una autopsia normal. ¿Pero por qué?, susurró Amber. ¿Qué había hecho para volverse tan peligroso? Se cruzó en el camino de alguien. Se encogió de hombros Elden. Quizá había aprendido algo que no debía. O tal vez se ha vuelto demasiado prominente en nuestra organización. Se inclinó más cerca, bajando la voz, aunque en la casa no había nadie más que ellos y los animales. Amber, no te digo todo esto para asustarte, pero tienes que entender bien la situación antes de tomar una decisión sobre la granja. Y tienes que tener cuidado. Si tengo razón sobre Graham, los que están detrás de su muerte también podrían estar interesados en ti, sobre todo si se enteran de que has descubierto la granja y los animales. Amber sintió que un frío miedo se apoderaba de sus entrañas. Lo que había empezado como un simple viaje para tasar una herencia, se había convertido en algo mucho más complicado y peligroso. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, apenas reconociendo su propia voz. Elden suspiró, con los hombros caídos, como bajo el peso de un peso invisible. Nada drástico todavía. No vendas la granja. No le digas a nadie lo que has aprendido. Tengo que organizar el transporte de estos animales a un lugar seguro, pero eso llevará unos días.
Y entonces podremos discutir si quieres continuar con el negocio de Graham o si prefieres salir de esto. Sacó del bolsillo una tarjeta de visita hecha jirones y se la tendió a Amber. Mi número. Llámame cuando quieras si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta. Estaré allí mañana para ocuparme de los animales, pero tengo que irme ahora. Tengo una reunión con unas personas que pueden ayudar a organizar el transporte. Amber cogió la tarjeta de visita y miró las sencillas letras negras impresas en una cartulina blanca. Eldon Pryor, consultor de vida salvaje. Me quedaré aquí esta noche, decidió. Quiero Quiero saber más sobre lo que estaba haciendo Graham. Eldon asintió, con algo parecido a la aprobación brillando en sus ojos. De acuerdo, pero ten cuidado. Una cosa más. Vaciló. ¿No le contaste a nadie lo de la granja? ¿De lo de venir aquí? Amber frunció el ceño, haciendo memoria. Solo al agente inmobiliario que iba a contratar para venderla. Y conocí a una mujer de camino hacia aquí, Orlit Fallow. Ella estaba actuando extraño, hablando en acertijos. Eldon sonrió por primera vez en toda la conversación. Ah, Orlit. Está bien. Ermitaña local, recolecta hierbas, vive sola en el bosque. Parece un poco rara, pero en realidad es muy inteligente y observadora. Ha ayudado a Graham en ocasiones, vigilando la granja cuando él no está, informando de coches o personas sospechosas en el vecindario. Es digna de confianza. ¿Y la agente inmobiliaria? Preguntó Amber. ¿Cancelo mi cita con él? Me parece bien, asintió Eldon. Al menos no hasta que hayamos resuelto el asunto de los animales. Dile que has cambiado de opinión sobre la venta o algo así. Se levantó, abotonándose la chaqueta. Tengo que irme. Mañana estaré allí sobre las 10. Si necesitas algo durante la noche, llámame. Instrucciones para alimentar a los animales en la carpeta azul del escritorio. Hay comida en la nevera del granero, justo detrás de la casa. Amber se levantó también, sintiéndose extraña, como si fueran viejos conocidos y no personas que se habían conocido hacía media hora. Gracias, Eldon, por todo, por la explicación, por la verdad. Asintió con gravedad. Graham te quería mucho, Amber. Todo lo que hizo, incluido su silencio, fue para protegerte. Con esas palabras se marchó, dejando a Amber sola en una casa llena de animales exóticos y secretos de su marido. La mañana recibió a Amber con una luz fría y el suave piar de los pájaros, tanto fuera como dentro de la casa. Pasó una noche inquieta en el sofá del salón, negándose a dormir en el dormitorio de Graham. Le parecía mal ocupar su espacio personal, su escondite secreto. Frotándose los ojos somnolientos, Amber se preparó una taza de café con las provisiones que había traído. Observando distraídamente el vapor que se elevaba sobre la taza, trató de asimilar todo lo que había aprendido ayer. Su marido no era solo un profesor de antropología, era un defensor de la vida salvaje, un salvador de especies en peligro, un hombre que arriesgaba su propia seguridad por una causa noble, y probablemente lo pagó con su vida. Tomó un sorbo de café hirviendo. La versión del asesinato de Graham parecía tan descabellada como aterradoramente plausible. Un hombre sano, un repentino ataque al corazón, amenazas en el pasado. Pero si era cierto, ¿quién estaba detrás de su muerte? ¿Y está ella misma en peligro? Las cavilaciones de Amber se vieron interrumpidas por el ruido de un coche que se detenía. Miró por la ventanilla y vio el familiar jeep andrajoso de Eldon. Eran exactamente las 10 de la mañana. Había llegado a la hora prometida. Amber salió al porche a recibirlo. El aire de la mañana era fresco, con un ligero olor a agujas de pino y tierra húmeda. «Buenos días», la saludó Eldon sacando bolsas a granel del maletero. «¿Qué tal la noche?» «Inquieta», respondió Amber con sinceridad, ayudándole con el equipaje. «Demasiada información que digerir». Eldon asintió comprensivo. «La primera vez siempre es difícil. He traído comida para mascotas y algunos suministros médicos. Los cervales necesitan vacunas y el Lara parece estar resfriada». Entraron en la casa y Eldon fue directamente a la sala de los animales. Amber lo siguió, observando cómo revisaba metódicamente cada jaula, cada recinto, hablando a los animales con voz tranquila y tranquilizadora. ¿Has trabajado como veterinario?, le preguntó, fijándose en sus movimientos profesionales. No, sonrió Eldon, pero tuve que aprender lo básico a lo largo de los años de trabajo con animales salvajes. Graham dijo que eras veterinario. ¿Es cierto? Sí, asintió Amber.
Tengo mi propia clínica en Columbus. Es pequeña, pero está bien equipada. A Elden se le iluminaron los ojos. Entonces quizá podrías ayudarme. Yo puedo hacerlo, pero con tus conocimientos lo haremos más rápido. Y sería mejor para los animales contar con ayuda profesional. Amber dudó un momento. Su deber profesional y su amor por los animales superaron cualquier duda. Claro, dijo arremangándose. Enséñame por dónde empezar. Durante las horas siguientes trabajaron a un ritmo claro, complementándose como si fueran un equipo desde hacía mucho tiempo. Amber examinó a los animales, escuchándolos, comprobando dientes y garras, vacunándolos. Elden ayudaba a curar a los animales, preparando instrumentos, tomando notas. Con cada animal, Amber sentía un respeto creciente por el trabajo que Graham estaba haciendo. Muchas de estas criaturas habían llegado demacradas, enfermas, con signos evidentes de maltrato. Uno de los cervales aún tenía una calva en el cuello por un collar apretado. A un ara le habían cortado las alas para que no pudiera volar. El monito temblaba de miedo al ver a los humanos, pues era evidente que había sufrido malos tratos en el pasado. «¿Cómo han sufrido?», murmuró Ámbar, curando con delicadeza la herida de la pata del monito. «¿Quién trataría así a un ser vivo?». «Gente para la que no son más que mercancías», replicó Elden sombríamente. «¿Sabes cuánto cuesta una cría de cerval en el mercado negro? Hasta $15,000. Las aves raras pueden llegar a costar decenas de miles. Eso es mucho dinero. Y cuando se habla de mucho dinero, la gente se enfada», terminó Amber por él. «Exacto», le entregó Elden el antiséptico. «Por eso el trabajo de gente como Graham es tan importante. Y tan peligroso». Cuando acabaron con los animales, se sentaron a la mesa de la cocina a comer los bocadillos que Elden había traído. Amber se sentía agradablemente cansada y extrañamente satisfecha con el trabajo que habían realizado. «Graham estaría orgulloso de ti», dijo Elden de pronto, mirándola con respeto. «Lo has hecho mejor que muchos de los veterinarios profesionales de animales salvajes con los que he trabajado». Amber sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y apartó rápidamente la mirada. «Gracias, Amber. Solo hacía mi trabajo». «No te atribuyas el mérito de lo que has hecho». Elden sacudió la cabeza. «Lo que has hecho hoy no es solo un trabajo, es una vocación». Se quedaron un momento en silencio, terminando sus bocadillos. Elden miró el reloj y frunció el ceño. «Tengo que irme. Hay una reunión con el equipo de transporte en la ciudad. Si todo va según lo previsto, podremos empezar a trasladar animales dentro de 2 o 3 días». «¿A dónde?», preguntó Amber. «A distintos sitios. Los cervales irán a un centro de rehabilitación en Tennessee. Las aves irán a un vivero especializado en Michigan. Tenemos un lugar seguro para cada especie». Recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Amber. «Procura no salir a la ciudad innecesariamente. Y ten cuidado. Si notas algo sospechoso, coches extraños, ruidos extraños, cualquier cosa, llámame inmediatamente». Amber asintió, sintiendo de pronto que el miedo que había estado tratando de ignorar volvía a subirle al pecho. «Tendré cuidado», prometió. «¿Cuándo volverás?» «Mañana por la mañana», respondió Elden. «¿Podrás ocuparte de la comida de la noche?» «Por supuesto». Cuando Elden se marchó, la casa se quedó vacía y extrañamente silenciosa, a pesar de los ruidos de los animales. Ámbar decidió aprovechar ese tiempo para explorar mejor la granja y tal vez averiguar más cosas sobre la vida secreta de Graham. Empezó por el estudio de la primera planta, una pequeña habitación con un escritorio, estanterías y un cómodo sillón junto a la ventana. Era evidente que Graham pasaba mucho tiempo trabajando en documentos y registrando sus actividades. El escritorio estaba perfectamente organizado: carpetas, pilas de papeles, un ordenador portátil, protegido con contraseña, como descubrió Amber, varios libros sobre zoología y conservación. De la pared colgaba un mapa del mundo con chinchetas de colores marcando algunos puntos. Ámbar supuso que se trataba de lugares de procedencia o de destino de los animales. En el último cajón del escritorio encontró varios cuadernos andrajosos en carpetas de cuero. Diarios. La letra de Graham le resultaba familiar, pulcra, con una ligera inclinación hacia la izquierda. Amber dudó. Leer los diarios personales de su marido le parecía una invasión de su intimidad. Pero él se había ido, llevándose tantos secretos con él.
Tal vez en esos diarios encontraría respuestas a preguntas que ahora no tenía a nadie a quien plantear. Con el corazón encogido, abrió el primer cuaderno. A juzgar por la fecha de la primera página, las anotaciones comenzaban 15 años atrás, antes de que Graham y ella se conocieran. Hoy el profesor Heimer nos ha enseñado un documental sobre la caza furtiva en África, empezaba la anotación. No puedo quitarme de la cabeza esas imágenes. Elefantes sin colmillos, rinocerontes con los cuernos cortados, abandonados a su suerte. La humanidad ha perdido tanto el contacto con la naturaleza que está dispuesta a exterminar especies enteras en aras de joyas y medicinas dudosas. Amber siguió leyendo, inmersa en los pensamientos del joven Graham, un idealista estudiante de antropología horrorizado por la crueldad del hombre hacia la naturaleza. Las siguientes entradas relataban sus primeros pasos en el activismo: participación en protestas, recogida de firmas, divulgación. Entonces apareció el nombre de Daniel Forster, un compañero de clase y amigo íntimo de Graham, que compartía su pasión por proteger la vida salvaje. Juntos se unieron a un pequeño grupo de activistas, organizando actos y escribiendo artículos para el periódico estudiantil. Y luego su interés se volvió más práctico. Empezaron a participar en redadas para destapar el comercio ilegal de animales exóticos, cooperando con las fuerzas del orden, proporcionando información sobre actividades sospechosas. Hoy he visto un almacén en los muelles con Danny, escribió Graham. Definitivamente algo está pasando. Coches yendo y viniendo en mitad de la noche, guardias por todas partes. Oímos sonidos de animales, rugidos, rasguños. Mañana le pasaremos la información al inspector Morgan. Amber pasó la página y vio la anotación, hecha con mano temblorosa, manchada como si hubieran goteado lágrimas sobre el papel. Danny ha muerto. Encontraron su cuerpo en el muelle. La policía dice que fue un accidente, se cayó al agua y se golpeó la cabeza. Pero yo lo sé, lo sé. Son ellos. Descubrieron que los estábamos siguiendo. Dios, ¿qué he hecho? Esto es culpa mía. Yo lo metí en esto. Las páginas siguientes estaban llenas de dolor, ira, autoinculpación. Graham escribió sobre su desesperación, su culpabilidad, sus pensamientos de dejarlo todo y no volver a hacer activismo nunca más. Pero entonces cambió el tono. No puedo marcharme sin más. No puedo dejar que la muerte de Danny sea en vano. Creen que me han intimidado, pero se equivocan. Voy a luchar. Lucharé de forma más inteligente, con más cuidado. Por Danny. Por los animales que no pueden defenderse. Amber cerró el cuaderno, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor. Graham nunca le había hablado de Daniel Forster. Nunca mencionó aquella experiencia traumática que había marcado el rumbo de su vida. Cogió el siguiente diario. Las anotaciones comenzaban unos años después del primero, mucho después de la graduación. Graham escribía sobre su trabajo como profesor y sus investigaciones, pero al mismo tiempo continuaba con su labor clandestina de protección de los animales. En estas entradas se menciona por primera vez la Global Wildlife Rescue Network, organización con la que empezó a colaborar. Y también fue entonces cuando el nombre de Maeve Thorne empezó a aparecer en el diario. Maeve me enseñó fotos del nuevo cargamento de animales confiscado en la frontera. Era horroroso. Cachorros de tigre drogados con tranquilizantes, empaquetados en cajas de cartón como paquetes. La mitad no sobrevivió. Tenemos que hacer más, crear un nuevo sistema de rescate. Amber pasó unas cuantas páginas más. Me reuní con Maeve en la cafetería. Hablamos de un plan para crear una red de refugios temporales para animales rescatados. Su idea de utilizar granjas privadas y lugares remotos es brillante. Menos burocracia, más flexibilidad. Es una mujer increíble, apasionada, inteligente y valiente. Admiro su dedicación. Y más adelante, en una nota hecha unos meses después, Maeve por fin me contó su historia. ¿Por qué el bienestar animal se convirtió en su misión? Su padre era guarda forestal en un parque nacional de Kenia. Murió a manos de cazadores furtivos cuando ella tenía 12 años. Creció con ese dolor, con esa determinación de continuar su trabajo. Ella y yo somos parecidas. Ambas hemos perdido a seres queridos en esta lucha. Quizá por eso nos entendemos tan bien. Amber cerró el diario y se reclinó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Graham nunca había mencionado a Maeve Thorne en sus conversaciones. Ni una sola vez en los 10 años de matrimonio.
y a juzgar por los registros, habían estado muy unidos. Como de unidos. Amber volvió a abrir el diario, hojeando frenéticamente las páginas en busca de la confirmación de sus sospechas. Pero solo encontró anotaciones de trabajo, planes de operaciones, discusiones sobre estrategias de rescate de animales. Y sin embargo, el tono de las anotaciones sobre Maeve era especial, cálido, admirativo. Graham escribió sobre ella con respeto y ¿ternura? ¿O se lo estaba imaginando? Amber tomó el tercer y último diario. Comenzó alrededor de la época en que ella y Graham se habían casado. Las primeras páginas estaban llenas de felicidad y planes para el futuro. Graham escribía sobre su amor por Amber, su esperanza de formar una familia, una nueva etapa en su vida. Pero gradualmente las notas volvieron a su trabajo secreto, y el nombre de Maeve seguía apareciendo. Maeve no aprueba que le oculte mi trabajo a Amber. Dice que un matrimonio debe basarse en la confianza y la honestidad. Pero ella no lo entiende. No puedo arriesgar la seguridad de Amber. No puedo ponerla en el peligro que he elegido para mí. Y luego, años después, hoy recibí una carta amenazadora. Otra vez. Pero esta vez mencionaban a Amber. Saben dónde trabaja. Conocen su camino a casa. Estoy aterrorizada. Se lo dije a Maeve. Cree que debo explicarle las cosas a mi esposa. Pero me temo que Amber no aceptará irse si sabe la verdad. Es demasiado terca, demasiado de principios. Querrá quedarse y luchar. Y no puedo arriesgarme a perderla a ella también. Amber sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Graham le había ocultado la verdad por amor, por el deseo de protegerla. Pero esa mentira para salvarla había creado un muro entre ellos que ahora no podía derribar porque él ya no estaba allí. Pasó unas cuantas páginas más y se encontró con una entrada de hacía apenas un mes. Maeve insiste en que le cuente todo a Amber. Dice que las amenazas son demasiado concretas, que ya no puedo garantizar su seguridad con mi silencio. Tal vez tenga razón, pero ¿cómo le explico a mi esposa que le mentí durante 5 años? ¿Cómo admito que la puse en peligro sin darle siquiera la oportunidad de defenderse? Mañana me reuniré con Eldon para discutir qué hacer. Es el único que realmente entiende mi situación. Esa fue la última entrada en el diario. 2 semanas después, Graham murió en la cocina de su casa, cortando tomates para una ensalada. Amber cerró el diario y lo apretó contra su pecho, dejando correr las lágrimas. Graham iba a contarle la verdad. Iba a sincerarse, pero no había tenido tiempo. Y ahora se había quedado sola con todos sus secretos, con un peligro que ni siquiera sabía que corría, y con sentimientos de celos por una mujer a la que nunca había conocido, pero que probablemente conocía a su marido mejor que ella. Maeve Thorne. ¿Quién era? ¿Solo una colega? ¿Una amiga? ¿O algo más? ¿Y dónde está ahora? ¿Sabe lo de la muerte de Graham? Y si es así, ¿por qué no se ha puesto en contacto con Amber? ¿Por qué no ha venido al funeral? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, manteniendo su mente ocupada. Pero una pregunta preocupaba a Amber más que ninguna otra. ¿Conocía bien a su marido? El hombre con el que había vivido durante 10 años, compartiendo una cama, un hogar, una vida. Un hombre que llevaba una doble vida, tenía secretos que ella no sabía que tenía, y una estrecha relación con una mujer que ni siquiera sabía que existía. Graham Whitley, su marido, había muerto guardando sus secretos, y ahora Amber tenía que enfrentarse al legado que él le había dejado. No solo la granja y los animales exóticos, sino también preguntas sin respuesta, historias inacabadas y tal vez el peligro que había provocado su muerte. La mañana del tercer día en la granja recibió a Amber con una lluvia helada. Las gotas tamborileaban sobre el tejado de la casa, creando un ruido monótono ante el que era muy fácil sumirse en sus pensamientos. Después de leer ayer los diarios de Graham, tenía mucho en qué pensar. Después de dar de comer a los animales, se sentó con una taza de café junto a la ventana, observando los hilos de agua que corrían por el cristal. El nombre de Maeve Thorne no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Quién era esta mujer para Graham? ¿Por qué ocupaba tanto espacio en sus diarios y tan poco en su vida juntos? A pesar de su mente racional, Amber no podía sacudirse la punzada de los celos. Graham había compartido secretos con esta mujer que había ocultado a su esposa. Confiaba en ella, la admiraba. El sonido de un coche que se detenía la sacó de su ensueño.
Pero no era el Jeep familiar de Eldon. Era un todoterreno negro con los cristales tintados que se acercaba a la casa. El corazón de Amber se estremeció de alarma. ¿Quién era? ¿Un amigo de Graham o una amenaza? Rápidamente buscó en sus ojos cualquier cosa que pudiera servirle de arma y cogió un pesado atizador de la chimenea. El coche se detuvo y bajaron dos personas. Una mujer de unos 35 años y un hombre mayor, macizo, con porte militar. Ambos llevaban botas de agua oscuras y se movían con la cautelosa confianza de la gente acostumbrada a situaciones peligrosas. La mujer era alta y esbelta, con el pelo corto y oscuro cortado de forma casi varonil. Su rostro, de pómulos altos y nariz recta, parecía duro y vulnerable a la vez, como el de alguien que ha sufrido mucho pero no se ha quebrado. Se acercaron a la puerta y la mujer llamó. 3 golpes, una pausa, 2 golpes. La misma señal que había utilizado Eldon. ¿Quién es?, preguntó Amber todavía con el atizador en la mano. Maeve Thorne, respondió una voz femenina con un ligero acento que Amber no pudo identificar. Ya era amiga de Graham, y este es Roy, mi colega. Eldon me dijo que estabas aquí. Eres Amber, ¿verdad? Cuando Amber oyó el nombre de Maeve, sintió que se le aceleraba el pulso. ¡Qué coincidencia! Solo de pensar en ella, y aquí estaba, en carne y hueso. Amber abrió la puerta, pero mantuvo el atizador en la mano. Lo primero que hizo fue escrutar a los visitantes, especialmente a la mujer. Maeve no era una belleza deslumbrante, pero sin duda había algo atractivo en ella. Energía, confianza, fuerza interior. «Hola», dijo Amber secamente. «Soy Amber Whitley, la viuda de Graham». Algo brilló en los ojos oscuros de Maeve. ¿Dolor? ¿Culpa? Pero desapareció. «Lamento su pérdida», dijo tendiéndole la mano. Graham era un hombre excepcional. Amber le estrechó la mano, observando el agarre firme y los callos de la palma, señal de un hombre acostumbrado al trabajo físico. «Adelante», dijo haciéndose a un lado. La lluvia arreciaba. Entraron en el salón. Un hombre llamado Roy permanecía en silencio junto a la ventana, como si estuviera de guardia, y Maeve estaba sentada en el sofá, desabrochándose el impermeable. «Eldon me ha dicho que hace poco te has enterado de las actividades de Graham», empezó Maeve, mirando a Amber directa y abiertamente. «Sí, fue un shock para mí». Amber se sentó frente a él, colocando el atizador a su lado. «Resulta que no conocía muy bien a mi marido». Maeve ladeó ligeramente la cabeza. «Te quería mucho, Amber. Todo lo que hizo...» «Sí, lo sé», interrumpió Amber. «Quería protegerme. Pero ¿sabes lo que es descubrir que el hombre con el que has vivido 10 años llevaba una doble vida? Que compartía sus secretos, sus miedos, sus sueños con otras personas, pero no contigo?» No pudo contener la amargura en su voz. Maeve bajó los ojos. «Entiendo cómo te sientes», dijo en voz baja. Le supliqué a Graham que te dijera la verdad, sobre todo últimamente, cuando las amenazas se han vuelto más serias». Amber se puso tensa. «¿Cómo de serias?» «Lo bastante como para preocuparse por su seguridad». «¿Y por la tuya?» Maeve levantó la vista, y Amber vio verdadera preocupación en sus ojos. «Durante los últimos meses, nuestro grupo se había puesto en serio con una importante red de contrabando. Graham desempeñaba un papel clave en la operación. Tenía contactos, información, trabajaba con el FBI. Leí sus diarios», volvió a interrumpir Amber. «Hay muchas referencias a ti, Maeve, muchísimas». Miró fijamente a la mujer, tratando de captar una reacción. Maeve se ruborizó ligeramente, pero no apartó la mirada. «Trabajamos mucho juntas», respondió con calma. «¿Solo trabajaban?» Amber no pudo resistirse a la pregunta directa. Maeve parpadeó, claramente sorprendida. Luego sonrió, suavemente, comprensiva. «Ah, eso es», dijo. «¿Crees que Graham y yo...?» Negó con la cabeza. «No, Amber. Nunca han habido una relación romántica entre nosotros. Eso sería... raro». «¿Por qué?», preguntó Amber, que aún no estaba dispuesta a creerlo. Maeve suspiró. «Porque Graham era mi hermano. Medio hermano, para ser exactos. Por parte de padre». Amber se quedó paralizada, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Hermano? ¿Pero Graham nunca me mencionó?» Maeve sonrió con tristeza. «Sí, era bueno guardando secretos, nuestro Graham.
incluso de las personas más cercanas a él. Se enderezó como si se preparara para una larga historia. Mi padre, Ivan Thorne, estuvo casado con la madre de Graham, Elizabeth, durante 7 años. Se divorciaron cuando Graham tenía 5 años. Ivan conoció a mi madre mientras trabajaba en Kenia. Era guarda forestal en un parque nacional. Se casaron y poco después nací yo. Graham se quedó con su madre en Estados Unidos y nosotros vivimos en Kenia, hasta que murió mi padre. Lo mataron unos cazadores furtivos cuando yo tenía 12 años. Maeve guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. Graham y yo no hablábamos mucho cuando éramos niños. Nos conocimos de adultos cuando me mudé a Estados Unidos. Él era estudiante de posgrado y yo empezaba a dedicarme a la conservación. Ambos heredamos la pasión de nuestro padre por la protección de los animales y el medio ambiente. Eso nos unió más. ¿Por qué Graham nunca me habló de ti?, preguntó Amber, intentando comprender lo que había oído. Maeve se encogió de hombros. Al principio, probablemente porque no éramos muy amigos. Luego, porque mi trabajo y nuestros proyectos juntos implicaban riesgos. Graham estaba obsesionado con mantenerte al margen. Tenía miedo de perderte como perdió a Daniel. ¿Conocías a Daniel Forster? Amber dio un paso adelante. No personalmente. Pero Graham hablaba de él, de su muerte. Tuvo un profundo efecto en él. Moldeó su actitud hacia el riesgo, hacia el peligro. Estaba dispuesto a arriesgarse a sí mismo, pero no a sus seres queridos. Amber se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y dolor. Sus celos de Maeve habían desaparecido, pero su lugar lo ocupaba la amargura de darse cuenta de cuánto le habían ocultado de la vida de su marido. No solo su trabajo secreto, sino también su familia, parte de su historia. Entonces, dijo al fin, ¿por qué estás aquí, Maeve? ¿Qué te trae ahora a la granja? Maeve intercambió una rápida mirada con Roy, que había permanecido en silencio junto a la ventana todo este tiempo. Hemos venido a avisarte, dijo con seriedad, y para ayudarte a afrontar la situación. Elden nos habló de tu intención de vender la granja. Podría ser peligroso, Amber, no solo para los animales, sino para ti. ¿Por qué? Amber está tensa, porque la granja no es solo un santuario para animales rescatados, también es un centro de información, por así decirlo. Es donde Graham guarda documentos, pruebas, archivos de investigación. Parte de ella es información altamente sensible que podría afectar a casos criminales graves. ¿Contra quién?, preguntó Amber. Contra un sindicato internacional de contrabandistas, respondió Roy, alzando la voz por primera vez. Su voz era grave, ronca. Un grupo con conexiones en Asia, África y Sudamérica. No solo transportan animales, sino también otras mercancías, armas, drogas, gente muy peligrosa. Maeve asintió. Durante los últimos meses, Graham y yo hemos estado trabajando en un caso específico relacionado con este grupo. Conseguimos un informante, un infiltrado, dispuesto a testificar a cambio de protección. Graham era el enlace entre él y los federales. ¿Y crees que por eso fue asesinado? Amber luchó por sacar la última palabra. Estamos bastante seguros de ello, asintió Maeve. Demasiadas coincidencias. Las amenazas que había estado recibiendo últimamente habían sido muy concretas. Y luego la muerte repentina por causas naturales. Sacudió la cabeza. No creo en esas coincidencias. Yo también empiezo a dudarlo, admitió Amber. Graham estaba sano, se cuidaba. Un infarto a su edad, sin síntomas previos. Hay diferentes maneras de fingir un ataque al corazón, dijo Roy. Ciertos venenos, drogas especiales, son difíciles de detectar en una autopsia normal, sobre todo si no hay motivos para sospechar de un asesinato. ¿Pero quién?, preguntó Amber. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Tienes alguna sospecha? Maeve y Roy volvieron a mirarse. Hay una persona, comenzó Maeve con cautela. Corinne Ashby. Trabajó con nosotros durante varios años. Era una parte importante del equipo. Es una especialista en relaciones públicas. Nos ayudó a recaudar fondos, a organizar eventos. Tiene amplios contactos en las altas esferas. Pero últimamente, continuó Roy, ha habido algunas inconsistencias, fugas de información, extrañas coincidencias. Operaciones que solo un pequeño círculo de personas conocía,
se desbarataban en el último momento. Graham empezó a sospechar algo, añadió Maeve. Hace cosa de un mes. No dijo directamente lo que pensaba de Corwin, pero insinuó que debíamos tener cuidado con la información que compartíamos dentro del grupo. Amber frunció el ceño, tratando de recordar si Graham había mencionado alguna vez al tal Corwin en sus conversaciones con ella. Creo que lo había hecho de pasada, como un colega de la universidad, un especialista en relaciones públicas. Creo que lo he conocido, dijo lentamente, en la fiesta de Navidad de la universidad el año pasado. Alto, bien vestido, con barba. Sí, es él, asintió Maeve. Siempre impecable, siempre educado. Sabe cómo causar buena impresión. ¿Y crees que podría estar relacionado con los contrabandistas? Amber negó con la cabeza. Parecía increíble. Por eso sería el agente doble perfecto, dijo Roy con gravedad. ¿Quién sospecharía que un respetable profesor tiene vínculos con cazadores furtivos? Maeve asintió. Además, explicaba muchas cosas. Sus amplias conexiones, su repentina riqueza, casa nueva, coche caro. Siempre decía que procedía de inversiones afortunadas. Pero no tienes pruebas, concluyó Amber. No, admitió Maeve. Solo sospechas. Por eso estamos aquí. Graham estaba investigando por su cuenta, recopilando información. Puede que haya encontrado algo concreto, algo que pueda incriminar a Corwin. Y si es así, esas pruebas deberían estar aquí, en la granja. Amber pensó por un momento. La granja no era tan grande, pero tenía un montón de escondites potenciales. Armarios, cómodas, sótano, desván, por no hablar de las dependencias. No encontré nada sospechoso, dijo. Aunque, hay que reconocerlo, no miré específicamente. Solo revisé el estudio y el dormitorio. Graham fue cuidadoso, dijo Maeve. No dejaría pruebas importantes a la vista. Tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva. Amber asintió, sintiéndose repentinamente decidida. Si Graham había sido realmente asesinado, si Corey Nashby había estado implicado en su muerte, ella quería saber la verdad. Quería justicia. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Pasaron las horas siguientes registrando metódicamente la granja. Amber regresó al dormitorio de Graham, ahora con un plan de acción claro. Golpeó las paredes, comprobó si crujían las tablas del suelo, examinó los muebles en busca de compartimentos ocultos, miró debajo del colchón, revisó los bolsillos de toda la ropa del armario, incluso desmontó la lámpara de la mesilla de noche. Nada. Frustrada, se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación. ¿Qué le faltaba? ¿Dónde podría haber escondido Graham documentos importantes? Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la cómoda. La foto de su boda. Graham y ella, jóvenes, felices, mirándose con amor. Amber tomó el marco entre sus manos y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué, Graham? ¿Por qué no confiaste en mí? Pasó los dedos por el marco y notó un ligero bulto en la parte posterior. Dio la vuelta a la foto y vio que los cierres del panel trasero no coincidían con las ranuras. Era como si alguien la hubiera quitado y no la hubiera vuelto a colocar correctamente. Con dedos temblorosos, Amber abrió el panel trasero del marco. Entre la fotografía y el cartón había un papel doblado. Lo sacó con cuidado y lo desplegó. Era la copia impresa de un correo electrónico. De Graham a alguien llamado JM. El texto era corto y estaba encriptado. He encontrado un enlace entre Albatros y la red. Los papeles están en un lugar seguro. La clave es donde todo empieza y termina. Dee sabe dónde buscar. Y la fecha es 3 días antes de la muerte de Graham. El corazón de Amber latió un poco más rápido. ¿Albatros? ¿Una red? ¿Quién es Dee? ¿Y cuál era la llave? Se apresuró a bajar las escaleras, donde encontró a Maeve revisando metódicamente estanterías y cajones. He encontrado algo, dijo Amber, tendiéndole una nota. Maeve la leyó rápidamente y levantó la vista, con emoción en los ojos. «Es aquí», exclamó. Albatros es el nombre en clave de Corwin en nuestras comunicaciones internas, y la red es como llamábamos a la red de contrabando. Graham había encontrado pruebas de una conexión entre los dos. Después de horas de buscar y pensar, se dieron cuenta de que D era una indicación de una casa en un árbol, en la esquina más alejada de la propiedad. Graham la había construido una vez para los hijos de su tío abuelo,
y solía bromear diciendo que era su primera y última experiencia de construcción. A pesar de la lluvia, viajaron hasta el roble. En la cabaña, bajo una de las tablas del suelo, Roy descubrió una caja de metal cerrada con llave. Maeve, con la ayuda de su kit de ganzúas, abordó rápidamente la cerradura. Dentro había un pendrive y fotos de Corwin Ashby hablando con un conocido contrabandista, Chang Liu, en una terminal de carga y recibiendo un sobre de él. Probablemente haya aún más pruebas en el pendrive, dijo Maeve. Transferencias bancarias, registros de conversaciones, detalles de transacciones. Amber se quedó mirando las imágenes, sintiendo cómo crecía en su interior una fría rabia. Aquel hombre no solo había traicionado el caso de Graham, sino a sí mismo. Y entonces, cuando Graham empezó a sospechar algo, cuando reunió pruebas, lo mató, susurró. Lo mató para proteger su secreto. Maeve le puso una mano en el hombro. No estamos seguros, Amber, pero ahora tenemos pruebas para iniciar una investigación seria. Volvieron a la casa. Roy empezó inmediatamente a llamar a sus contactos en el FBI para concertar una reunión. Amber se sentó en el sofá, sintiéndose de repente desolada. Tanta información, tantos descubrimientos en los últimos días. Su mundo se había vuelto del revés y aún no sabía cómo sentirse. Maeve se agachó a su lado y le tendió una taza de té caliente. Me doy cuenta de que todo esto es demasiado, dijo en voz baja. Pero no estás sola, Amber. Graham era mi hermano, y te prometo que no te dejaré sola con todo esto. Amber la miró. La mujer que ayer le había parecido una rival, hoy se había convertido en una aliada, en su familia. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué pasará con la granja, con los animales? Depende de ti, contestó Maeve. Elden dijo que ibas a vender la granja, se preguntó Amber. Hasta hacía 3 días había parecido lo único sensato. Pero ahora, no lo sé, admitió con sinceridad. Este lugar significaba mucho para Graham. Estaba haciendo algo muy importante aquí, pero no estoy segura de poder continuar su trabajo. Tengo una clínica en la ciudad, un compromiso. Nadie espera que renuncies a tu vida, dijo Maeve suavemente. Pero tal vez haya un compromiso. La organización podría alquilar la granja y seguir utilizándola como santuario de animales. Amber levantó la vista y se encontró con la mirada de Maeve. Tal vez, dijo lentamente, pero primero quiero asegurarme de que la muerte de Graham no quede impune. No quedará impune, dijo Maeve con firmeza. Lo prometo. El plan surgió espontáneamente durante una cena tardía en la cocina de la granja. Amber, Maeve, Elden y Roy estaban sentados alrededor de una mesa llena de sobras y tazas de café frío. Sus rostros eran serios, sus voces apagadas como si temieran que las paredes pudieran oírles. El FBI tarda un tiempo en montar una operación, dijo Roy, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Y Corwin tiene contactos. Si sospecha algo, si recibe el más mínimo indicio de que hemos encontrado pruebas, desaparecerá, terminó Maeve. O destruirá el resto del rastro. O nos atacará, añadió Amber en voz baja. Los 3 hombres intercambiaron miradas. La posibilidad se les había pasado claramente por la cabeza, aunque ninguno de ellos quería decirlo en voz alta delante de Amber. Tenemos que movernos más rápido, dijo Elden. No podemos darle tiempo para maniobrar. Amber se enderezó de repente, con un brillo decidido en los ojos. ¿Y si tendemos la trampa nosotros mismos?, preguntó. ¿A traerlo a la granja? Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. ¿Cómo lo ves exactamente?, preguntó Maeve. Amber se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque no había nadie más en la casa que ellas. Podríamos enviarle un mensaje, supuestamente de Graham, preprogramado para ser enviado, que había llegado un nuevo cargamento de animales a la granja, algo particularmente raro y valioso. Pero sabe que Graham está muerto. Roy frunció el ceño. Por eso morderá. Los ojos de Amber brillaron febrilmente. Imagina que eres Corwin. Acabas de deshacerte de un hombre que sabía demasiado. Y de repente recibes un mensaje suyo, programado, automático. Y el mensaje es sobre animales que pueden ser vendidos para obtener un beneficio. ¿No te gustaría comprobarlo? Maeve asintió lentamente. Tiene su lógica. Podría pensar que Graham había organizado la entrega antes de morir, o que alguien está utilizando su cuenta.
En cualquier caso, querrá saber qué está pasando. Y no sospechará que es una trampa, añadió Elden. Cree que nadie conoce sus conexiones con los contrabandistas, que su tapadera es impecable. Roy se frotó la barbilla pensativo. Podríamos organizar una emboscada. Tengo gente de confianza en la oficina local del FBI. Pueden reaccionar con rapidez si les damos la hora y el lugar exactos. Shiri, es peligroso. Elden lanzó una mirada de preocupación a Amber. Puede que Cory no venga solo. Tanto mejor, dijo Amber con firmeza. Llevaremos a toda la banda a la vez. Repasaron los detalles hasta bien pasada la medianoche. El plan era arriesgado pero factible. Por la mañana, Maeve redactó un mensaje que parecía programado por Graham por si estaba ausente. Anunciaba la llegada de una rara pareja de leopardos de las nieves, que se alojaban temporalmente en la granja antes de ser transportados. Los leopardos de las nieves son una golosina para los contrabandistas, explicó Maeve. Son extremadamente raros y en el mercado negro pueden alcanzar hasta $100,000 por ejemplar. El mensaje se envió desde la cuenta de correo electrónico de Graham, a la que Maeve parecía tener acceso por si acaso. El correo electrónico indicaba la hora exacta de llegada de los animales. Las 8 de la tarde del día siguiente. Corwin no perderá esta oportunidad, dijo Maeve con seguridad. O vendría él mismo, o enviaría a alguien para verificar la información. Roy se había puesto en contacto con sus contactos en el FBI, sin entrar en detalles, pero insinuando que se trataba de una operación de gran envergadura para desarticular un sindicato internacional de contrabando. Su autoridad desempeñó su papel, y los agentes accedieron a organizar la emboscada sin hacer demasiadas preguntas. El día siguiente transcurrió entre tensos preparativos. Los agentes del FBI llegaron mucho antes de la hora acordada. 3 hombres y una mujer, todos de paisano, pero con un marcado sello de profesionalidad en sus movimientos y actitudes. Inspeccionaron cuidadosamente la zona, identificando las posiciones de vigilancia y detención. Pondremos cámaras, dijo el agente principal, que se identificó como Hope. Y una escucha. Queremos grabar todo lo que diga. Necesitamos pruebas de su implicación no solo en el contrabando, sino también en el asesinato. Amber sintió una punzada de dolor al oír la palabra asesinato. Hasta ahora había evitado pensar en la muerte de Graham en términos tan directos. Incluso sospechando que el infarto no había sido accidental, no podía aceptar del todo la idea de que alguien hubiera matado deliberadamente a su marido. A las 7 de la tarde, todo estaba listo. Los agentes tomaron posiciones. 2 en el granero, 1 en los arbustos cercanos a la entrada y otro en la casa. Amber, Maeve, Elden y Roy también se quedaron en la casa, en el salón, donde se había instalado un monitor para mostrar las imágenes de vigilancia. ¿Están nerviosos?, preguntó Maeve en voz baja, tomando asiento junto a Amber en el sofá. Sí, admitió ella con sinceridad. ¿Y tú? Maeve sonrió débilmente. Después de tantos años sobre el terreno, he aprendido a controlar los nervios. Pero sí, yo también estoy preocupada. ¿Y si no viene?, preguntó Amber. O viene pero no dice nada. ¿Cómo probamos que mató a Graham? Una cosa cada vez, respondió Maeve en voz baja. Primero le pillamos haciendo contrabando. Luego haremos el resto. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. 8 horas, 8:15, 8:30, y nada. A lo mejor no ha picado, dijo Elden nervioso, paseándose por la habitación. Dale tiempo, replicó Roy. Es cauteloso. Probablemente lo observa desde lejos. A las 8:45, una de las cámaras captó movimiento en la entrada. Un todoterreno negro con los faros apagados se acercaba lentamente a la granja. Es él, dijo Maeve, mirando fijamente la pantalla. Reconozco su coche. El todoterreno se detuvo a una distancia respetuosa de la casa. No ocurrió nada durante unos largos segundos. Luego se abrió la puerta del conductor. Salió un hombre alto con una cuidada barba. El mismísimo Corin Ashby. Le seguían otros 2, un calvo macizo y un asiático delgado. No está solo, susurró Roy. Tal como sospechábamos. Corin miró a su alrededor e hizo una señal a sus compañeros. No se dirigieron a la casa, sino al granero donde se había informado que estaban los leopardos. «Preparados», dijo en voz baja el agente Hope en su walkie-talkie. Corin y sus hombres entraron en el granero. Unos segundos después se oyeron gritos, sonidos de lucha.
El monitor mostró a los agentes del FBI sacando a 3 hombres con las manos a la espalda, leyéndoles sus derechos. Lo hemos conseguido, exhaló Amber, aún sin dar crédito a lo que veía en sus ojos. Vamos, se levantó Roy. Creo que la agente Hope querrá hablar con nosotros. Salieron al exterior donde, a la luz de las farolas, los agentes estaban cargando a los detenidos en una furgoneta negra con los cristales tintados. Corwin se quedó helado un instante al ver a Amber y Maeve, y luego su rostro se contorsionó de rabia. «¡Ustedes!», siseó. «Tú has montado todo esto, pero no puedes demostrar nada». La agente Hope, que sujetaba a Corwin por el codo, se detuvo junto a Amber. «Señora Whitley, ¿reconoce a este hombre?» «Sí», respondió Amber con firmeza. «Es Corwin Ashby, un colega de mi marido, y sospecho su asesino». «Mentira», gritó Corwin. «Graham murió de un ataque al corazón. Es oficial». «Es extraño que estés tan seguro de la causa de la muerte», dijo Maeve con frialdad. «Que yo sepa, las noticias solo decían que había sido una muerte súbita. No mencionaban ningún infarto». Corwin hizo una pausa y se dio cuenta de su error. Su rostro se tiñó de color ceniza. «Yo no he hablado de asesinato», dijo rápidamente. «No puede usar eso contra mí». «No se preocupe, señor Ashby», sonrió la agente Hope. «Tenemos material suficiente para presentar cargos por contrabando y comercio ilegal de especies en peligro de extinción. Y en cuanto a la muerte de la doctora Whitley», miró a Amber, «nos aseguraremos de realizar una exhumación y un examen toxicológico exhaustivo. Con los métodos modernos, se pueden detectar restos de muchas sustancias, incluso después de un tiempo considerable». El rostro de Corwin se había quedado sin color. Lanzó una mirada de odio a Amber, pero no dijo nada. Mientras la furgoneta se alejaba, la agente Hope se volvió hacia Amber. «Señora Whitley, tengo que agradecerle su ayuda. Esta detención es un paso importante en la desarticulación de una red internacional de contrabando. Llevamos mucho tiempo siguiendo la pista de este grupo, pero no encontrábamos pruebas suficientes». «Mi marido reunió las pruebas», respondió Amber en voz baja. «Acabo de terminar lo que él empezó». «Y lo has hecho de maravilla», asintió Hope. «Nos gustaría que vinieras mañana a la oficina del FBI en Columbus para testificar. Y puede que necesitemos tu ayuda en el proceso de investigación». Amber aceptó, aunque la idea de largos interrogatorios y procedimientos legales la inquietaba. Pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que el hombre que había matado a Graham recibiera el castigo que merecía. Cuando todos los agentes se hubieron marchado y solo Amber, Maeve, Eldon y Roy permanecieron en la granja, la tensión finalmente se relajó. Regresaron a la casa, exhaustos pero satisfechos con el resultado de la operación. «¿Tomamos algo?», sugirió Roy sacando una botella de whisky de su bolsa. «Creo que nos lo merecemos». Se sentaron en el salón, sorbiendo whisky de los varios vasos que habían encontrado en la cocina. Por la ventana empezaba a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el tejado, creando un relajante ruido de fondo. «¿Y ahora qué?», preguntó Amber con la mirada fija en el líquido ámbar de su vaso. «Ahora habrá una investigación, un juicio», respondió Roy. «Llevará tiempo. Pero con las pruebas que tenemos, más lo que encuentre el FBI cuando registren la casa de Corwin, las posibilidades de una condena son muy altas. Quiero decir, ¿qué pasará ahora con la granja? ¿Los animales? ¿Con todo?». Amber rodeó la habitación con la mano. Se hizo el silencio. Todos la miraron, dándose cuenta de que ella, como heredera legítima de Graham, tenía que tomar la decisión. «Hablabas de la posibilidad de un arrendamiento», recordó Amber a Maeve, «de que la organización siguiera utilizando la granja como santuario de animales». Maeve asintió. «Sí, es una opción. Podríamos pagar un alquiler razonable y hacernos cargo de todos los gastos de mantenimiento». «¿Hay alguna otra opción?», preguntó Amber. Maeve y Eldon se miraron. «Podrías unirte a nosotros», dijo Eldon con cautela. «No tiene por qué ser a tiempo completo. Pero tus conocimientos de veterinaria serían muy valiosos para los animales que rescatamos». Amber enarcó las cejas, sorprendida. «¿Estás sugiriendo que yo continúe con el trabajo de Graham? Solo si eso es lo que quieres hacer», añadió Maeve rápidamente. «Nadie espera que renuncies a tu vida, a tu clínica. Pero podrías venir aquí los fines de semana, ayudar con las revisiones médicas, los tratamientos. Y el resto del tiempo, Eldon, yo y los demás voluntarios nos encargaríamos de la granja». Amber se lo pensó,
mirando por la ventana la noche lluviosa. Hasta hacía una semana, ni siquiera sabía de la existencia de esta granja, de la vida secreta de su marido. Había venido aquí con la intención de vender su herencia y olvidarse de este extraño lugar. Pero en cuestión de días, todo cambió. Se enteró de la misión de Graham, vio a los animales que rescataba, conoció a la gente con la que trabajaba y, lo más importante, se dio cuenta de la razón de su silencio. No desconfiaba de ella, sino que temía por su seguridad, deseaba protegerla. No sé si estoy preparada para ese tipo de responsabilidad, admitió Amber con sinceridad. El riesgo. Ahora será mucho menos arriesgado, le aseguró Roy. Con la detención de Corin y sus socios, la principal amenaza ha sido neutralizada. Por supuesto, siempre habrá nuevos cazadores furtivos, nuevos contrabandistas, pero somos más listos, más cuidadosos. Además, añadió Maeve, ahora no estás solo. A diferencia de Graham, no tendrás que ocultar tus actividades, manejarlo todo sola. Amber las miró, personas a las que solo conocía desde hacía unos días, pero que ya estaban cerca de ella a su manera. Maeve, una pariente tanto en espíritu como sobre el papel. Eldon, fiable y dedicado. Roy, con su experiencia y sus contactos. Podrían ser su nueva familia. Continuadores del trabajo de Graham, su apoyo en su nueva misión. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero me inclino a decir que sí. Al menos inténtalo. Creo que a Graham le gustaría. Estaría contento, dijo Maeve en voz baja. Sobre todo de que ahora sepas la verdad, de que ya no tengáis ese secreto entre vosotros. Amber asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Graham querría que ella supiera la verdad. Había querido contárselo todo él mismo, pero no había tenido tiempo. Ahora ella podría completar su trabajo, continuar su misión. No solo, como él, sino con la ayuda y el apoyo de amigos y socios. La mañana les recibió con cielos despejados y un sol radiante. La lluvia había cesado, dejando tras de sí la frescura y la limpieza de un mundo lavado. Amber salió al porche con una taza de café, respirando el aire húmedo impregnado de los aromas de hierbas y flores. Maeve se unió a ella, apoyada en la barandilla. Es una buena mañana para empezar de nuevo, comentó. Sí, asintió Amber. He tomado una decisión. No voy a vender la granja. Quiero continuar lo que Graham empezó. Quiero ayudar a los animales, utilizar mis habilidades para algo más que tratar mascotas. Maeve sonrió, con lágrimas en los ojos. Graham estaría muy orgulloso, dijo. No sabes cuántas veces habló de ti, de tu talento, de lo maravillosa veterinaria que era su mujer. Amber se volvió hacia ella sorprendida. Ah, sí. Hablaba así. Todo el tiempo, asintió Maeve. Te quería mucho, Amber. Estaba muy orgulloso de ti. Solo tenía miedo de ponerte en una situación peligrosa. Amber sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca volvería a oír la voz de Graham. Nunca sentiría su abrazo. Pero ahora sabía que él la quería, que su silencio estaba motivado por la preocupación, no por la desconfianza. Y ella podía continuar su trabajo. Podía asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Tengo una idea, dijo Amber. ¿Y si convertimos parte de la granja en un auténtico centro de rehabilitación de animales salvajes? Con equipos médicos profesionales, con supervisión veterinaria constante. Podría atraer a colegas de la clínica, crear un programa de voluntariado para estudiantes de veterinaria. Maeve la miró con creciente admiración. Eso sería increíble, Amber. Justo lo que necesitamos para los muchos animales que rescatamos. Entonces está decidido, asintió Amber. Seguiré trabajando en mi clínica, pero dedicaré parte de mi tiempo a la granja. Y juntos convertiremos este lugar en algo de lo que Graham estaría orgulloso. Estaban de pie en el porche, contemplando la granja despierta. El verde fresco bañado por la lluvia, el amplio cielo con nubes dispersas, el lejano azul del bosque en el horizonte. El mundo parecía lleno de posibilidades, de nuevos comienzos, de esperanza. Amber pensó en Graham, el marido que había perdido, pero cuyo legado continuaría ahora. En un hombre que no guardaba secretos por desconfianza, sino por amor. En un conservacionista cuya misión era ahora también la suya. Murió guardando su secreto. Pero ese secreto abrió un nuevo camino para Amber, un nuevo sentido a la vida. Y en eso, tal vez, estaba el último regalo de Graham, la oportunidad de encontrar su verdadera vocación.